Mi esposo siempre juró que no era celoso, que solo me cuidaba, pero me reclamaba hasta por sonreír. Mientras él tenía otra familia a solo 20 millas, donde jugaba a ser padre de otra familia. Así que contacté a la otra mujer, y cuando volvió de uno de sus viajes de negocios ya no tenía ninguna casa a donde regresar. Ni esposa, ni amante, ni mentiras que lo salvaran. Cuando conocí a Mateo, supe que tenía el tipo de carisma que la gente suele confundir con madurez. Tenía esa forma de hablar con voz baja y tono firme, como si todo lo que dijera fuera cuidadosamente pensado, como si le hubieran enseñado desde pequeño a medir cada palabra para sonar siempre tranquilo, razonable, confiable. Nos conocimos en una conferencia sobre negocios sostenibles en Carolina del Norte, y aunque en ese momento yo no buscaba absolutamente nada con nadie, ni pareja, ni citas casuales, ni siquiera una conversación superficial en el bar del hotel, terminé aceptando un café con él por pura inercia social. Lo que siguió fue una de esas relaciones que a simple vista parecen estables, funcionales y sin mayores grietas, pero que por dentro se construyen con piezas manipuladas para que encajen a la fuerza. Mateo tenía algo que yo interpreté como madurez emocional, nunca alzaba la voz, jamás discutía sin una sonrisa calma en el rostro, y decía que no era celoso, solo que le gustaba cuidar lo suyo. Y esa frase me pareció hasta tierna al principio, como si amar también fuera asegurarse de que el otro esté bien, de que no haya amenazas alrededor, de que nadie intente quitarte lo que has construido con tiempo y dedicación. Yo también era posesiva en mi forma de querer, y tal vez por eso normalicé desde temprano que me preguntara con quién hablaba, que revisara las fotos que subía, que me preguntara por qué le había dado like a un comentario de un excompañero de universidad. Todo bajo el argumento de es que no me gusta que la gente piense que estás disponible. Y uno, cuando quiere y cuando quiere mucho, cede. Cede en cosas pequeñas primero, hasta que se le vuelve normal entregar parcelas de autonomía como si fueran sacrificios necesarios en nombre de una relación supuestamente sana. Nos casamos en otoño, en una ceremonia pequeña, rodeados de los típicos discursos que celebran las historias sin drama, de esas que crecen sin gritos ni rupturas sonadas, de esas que supuestamente son las más fuertes. Yo no sabía que la ausencia de gritos no era necesariamente paz, a veces solo era una estrategia para controlar todo en silencio. Mateo seguía viajando mucho, decía que los contratos en Texas lo obligaban a estar fuera una semana sí, otra no, y que eso lo estresaba. Cuando regresaba de esos viajes, siempre venía un poco más tenso, como si el cansancio le drenara la capacidad de confiar. Me decía que notaba ciertas actitudes raras en mí, que últimamente estaba muy sonriente, muy arreglada, muy activa en redes. Que por qué subía fotos sola, que por qué cambié mi foto de perfil sin avisarle, que por qué ya no lo llamaba tanto cuando él estaba lejos. Yo, como una idiota que aún pensaba que todo eso venía del amor, trataba de explicarle con calma, de convencerlo de que nada había cambiado, de que simplemente estaba disfrutando mi trabajo, mis amigas, mi espacio. Él asentía, me abrazaba, y durante unos días todo se volvía perfecto de nuevo. Hasta que pasaba cualquier cosa que activara su paranoia. Una tarde común, saliendo del supermercado, me crucé con él en una zona donde se suponía que no tenía nada que hacer. Fue un instante breve, pero lo suficiente para reconocer su camioneta. Una pick-up azul que se notaba a leguas por el rayón que tenía en la parte trasera y porque le había pegado una calcomanía enorme de su equipo de béisbol favorito justo en el vidrio trasero. Entrando en un vecindario residencial que quedaba a poco más de 20 millas de nuestra casa. No se detuvo. No me vio. Yo estaba en otro carril, esperando el cambio de luz. Me quedé mirando mientras desaparecía en una curva y, durante algunos segundos, me convencí de que solo había tomado un atajo. Pero algo se me torció en el estómago, algo me dijo que esa no era una zona por donde él solía pasar, ni tenía clientes, ni había nunca mencionado nada relacionado con ese lugar. Esa noche no le dije nada. En cambio, observé. Lo vi llegar de buen humor, dejar el maletín en el sofá y pedirme que pusiéramos su serie favorita para desconectar el cerebro. Durante la cena me preguntó por qué había tardado tanto en hacer el mercado, si me había encontrado con alguien o si se me olvidó algo. Lo preguntó sonriendo, pero con ese brillo incómodo en los ojos. Respondí con una mentira blanca, el tráfico estaba pesado, ya sabes cómo se pone esa zona a esta hora. Asintió, pero no soltó el tema del todo.
A medianoche me preguntó si yo lo seguía amando como antes. Y por dentro me hervía la sangre, porque yo sí lo amaba. Pero él no sabía amar sin controlarme. A la semana siguiente, tomé un desvío al salir del trabajo y manejé hasta esa misma zona donde lo había visto. No llevaba un plan, solo quería comprobar si mi intuición estaba mal. Me estacioné en la acera frente a una casa con fachada beige y jardín ordenado. A los pocos minutos, lo vi salir con una bolsa de supermercado y una niña pequeña colgada del brazo, riendo. Lo vi abrazar a una mujer que no era yo, besarla en la frente, entrar como si esa fuera su casa. Me temblaron las manos, pero no toqué el claxon, no grité, no hice escándalo. Solo memoricé el número de la casa, grabé un video corto desde la ventanilla y volví a mi coche. Me senté en silencio. No lloré. No entendía aún qué parte de todo eso era real. Esa noche, me dijo que tenía que viajar 2 días a Houston por una reunión urgente. Me lo dijo sin culpa, sin titubear, como si no acabara de besar a otra mujer horas antes. Asentí con la cabeza, le preparé su mochila de viaje, le metí una muda de ropa limpia y un cepillo de dientes. Mientras él dormía, abrí nuestra laptop compartida, ingresé a su cuenta de correo, y descargué cada reserva de hotel, cada factura que tuviera su nombre vinculado a otra dirección. Busqué registros bancarios, leí mensajes antiguos, y me topé con una carpeta de fotos escondida entre archivos del trabajo. En esas fotos estaba él, esa mujer y la misma niña, disfrazados para Halloween, sonriendo como una familia feliz. No dormí nada. Solo supe que no estaba loca, que nunca lo había estado. Lo que sí estaba era harta. Harta de justificar a un hombre que me estaba partiendo la vida en silencio, harta de creer que su cuidado era amor, cuando en realidad era una forma de asegurarse de que yo no pudiera ver más allá de su discurso. Cerré la laptop, me hice un café, y con los ojos enrojecidos, empecé a pensar cómo quería que terminara esta historia. Porque de algo estaba segura, él no merecía tener la última palabra. Y esta vez, no iba a ser yo quien llorara en silencio esperando que él regresara a casa. Esta vez, iba a empezar por arruinarle todo lo que creía tener bien escondido. Y así fue como empezó mi venganza. Actualización 1. Pasaron 10 días desde aquella madrugada en la que descubrí que mi esposo tenía no solo una amante, sino una vida entera paralela a la mía, cuidadosamente construida a solo 20 millas de distancia. No fue fácil levantarme al día siguiente, sonreír en la oficina, contestar mensajes de él como si no supiera nada. Pero lo hice. Porque necesitaba tener el control absoluto de mis movimientos. Porque si algo había aprendido en todos esos años junto a él era que quien actúa por impulso siempre pierde. Y yo no pensaba perder ni un segundo más de mi vida dándole el beneficio de la duda a alguien que mentía con tanta facilidad. Así que fui anotando cada pequeño detalle con la frialdad de una contadora, sus horarios, los días en que decía que viajaba, los nombres que aparecían en los estados de cuenta, los lugares donde usaba las tarjetas. Tenía una hoja de cálculo donde comparaba fechas, ubicaciones, montos y comentarios sueltos. Me volví la archivista de mi propia traición, y mientras más descubría, más convencida estaba de que no podía hacer esto sola. Que no bastaba con enfrentarlo o exponerlo, necesitaba hablar con ella, con la otra mujer, porque sin saberlo, las dos habíamos estado actuando como parte de una mentira a la que nunca dimos consentimiento. No fue tan complicado encontrarla. Había visto su nombre en el buzón aquella tarde en la que la espié por primera vez y, con solo eso, más la dirección, fue fácil encontrar su perfil de Facebook. No era muy activa, pero tenía una cuenta pública con fotos esporádicas. Había imágenes de un cumpleaños infantil con temática de dinosaurios, una selfie en la cocina con el niño comiendo helado y una foto grupal donde aparecía él, con una mano sobre su hombro. Estaba etiquetada como en familia, y la fecha coincidía con un fin de semana en el que, según Mateo, había estado en una convención en Miami. Lo que más me dolió no fue verlo sonriendo, sino notar que el niño tenía ese hoyuelo en la mejilla idéntico al suyo. No era coincidencia. No había lugar para la ambigüedad. Él tenía otro hogar, otro rol, otro mundo donde jugaba a ser padre mientras en mi casa me reclamaba por reírme con un amigo o por maquillarme demasiado para ir al trabajo. Le escribí un mensaje directo. No fui grosera, ni irónica, ni emocional.
Fui precisa. Le dije que sentía mucho tener que contactarla así, pero que necesitaba hablar con ella sobre una situación delicada que nos vinculaba a ambas. Que no tenía intención de pelear ni de hacer un escándalo, pero que sí necesitaba saber si estaba dispuesta a escucharme antes de tomar decisiones. Me respondió esa misma noche, con una frase escueta pero devastadora: había sospechado. Dime dónde y cuándo. Eso fue todo. No me pidió más explicaciones. No se hizo la desentendida. No me bloqueó. Solo respondió con una frialdad que no nacía del enojo, sino de ese tipo de intuición amarga que solo las mujeres traicionadas desarrollan con los años. Acordamos vernos 2 días después en una cafetería a medio camino, junto a la salida de la enero de 95, en un sitio discreto, casi anodino, donde nadie pensaría que 2 esposas, una legal y otra engañada, estaban a punto de sentarse a diseccionar la vida de un hombre que nos había usado a ambas como piezas de un tablero cuidadosamente manipulado. Llegué 15 minutos antes. No porque quisiera parecer puntual, sino porque necesitaba respirar. Tenía una carpeta en mi bolso con copias de los estados de cuenta, capturas de pantalla, fotos, correos electrónicos y todo lo que había recopilado en las últimas semanas. Me temblaban un poco las manos, pero me forcé a mantenerme erguida, a no parecer vulnerable. Cuando la vi entrar, supe que era ella porque llevaba la misma chaqueta verde que había usado en una de las fotos familiares. Tenía el cabello recogido, la mirada tensa y la misma expresión que yo solía ver en el espejo cuando sospechaba que algo no andaba bien pero no sabía ponerle nombre. Se sentó frente a mí sin sonreír, sin rodeos. Solo me dijo: háblame claro. Y eso hice. Le conté todo. Que Mateo era mi esposo, que llevábamos casados más de 5 años, que durante al menos los últimos 2 había estado desapareciendo entre semanas alegando viajes de trabajo. Que había seguido sus movimientos, que lo vi frente a su casa, que vi al niño. Que había cruzado todos los datos posibles. Ella no me interrumpió. Solo bajó la mirada en ciertos momentos, y en otros asintió como si le fueran encajando piezas en la cabeza que ella misma no sabía dónde colocar hasta ese momento. Cuando terminé, abrió su bolso y sacó un calendario. Era uno de esos mensuales, con dibujos infantiles y pegatinas. Tenía marcas en rojo en varias fechas. Me lo mostró y me dijo: estos son todos los días en los que me dijo que tenía que viajar por trabajo. Mira las fechas. Revisé una por una. Coincidían casi perfectamente con cada evento importante en mi vida: nuestro aniversario, mi cumpleaños, la boda de mi prima, la reunión familiar donde él se enfermó a último minuto. Era repugnante. No solo mentía, sino que lo hacía estratégicamente para evitar cada momento en el que debía estar conmigo. Me explicó que a ella le dijo que era viudo, que nunca se había casado de nuevo, que su trabajo era muy exigente y que por eso no podían tener fotos juntos, ni redes sociales activas. Me mostró los mensajes donde él le prometía que pronto se mudarían a una casa más grande y que su hijo merecía una figura paterna estable. Ese hijo que, me confirmó, era suyo. En ese momento no lloramos. No hubo gritos, ni dramatismo. Solo una rabia compartida. Una complicidad silenciosa entre 2 mujeres que acababan de entender que llevaban años compartiendo a un impostor. Nos miramos por un largo rato, y con una calma que no sé de dónde salió, ella me dijo que estaba lista para que se le cayera el mundo. Que ya no quería protegerlo, ni esperarlo, ni justificarse ante nadie. Que si yo pensaba hacer algo, ella se sumaba. Y en ese instante dejamos de ser 2 extrañas enfrentadas por un hombre, y nos convertimos en aliadas con una misión clara: destruir su doble vida, tumbarle las máscaras. Y asegurarnos de que cuando regresara de uno de sus falsos viajes de negocios, no le quedara absolutamente nada a qué volver. No una casa. No una esposa. No una amante. Ni siquiera el derecho a seguir mintiendo con la misma cara de siempre. Ese día sellamos un pacto. No verbal, no dramático, solo un entendimiento silencioso entre 2 mujeres que decidieron que ya no iban a cargar con la vergüenza de un hombre cobarde. Ahora le tocaba a él sentir lo que era vivir sin la comodidad de sus mentiras. Y nosotras íbamos a encargarnos de que así fuera. Actualización 2.
Habían pasado poco más de 3 semanas desde que ella y yo nos miramos a los ojos por primera vez en esa cafetería sin alma donde sellamos nuestra alianza sin necesidad de promesas explícitas. Desde entonces, cada una había vuelto a su rutina con el rostro tenso, los pasos medidos y la determinación de quien camina sabiendo que todo lo que sostiene su entorno está por desmoronarse. Pero esta vez, la diferencia crucial era que no seríamos las víctimas debajo de los escombros. No. Esta vez seríamos nosotras quienes, piedra por piedra, iríamos removiendo los cimientos de su mentira hasta que se le viniera todo encima con una fuerza tan brutal que ni su sonrisa controlada ni su voz calmada pudieran sostener el teatro que había montado durante años. Yo comencé por lo más inmediato, el dinero. Lo primero que hice fue ir al banco y revisar todas las cuentas conjuntas que teníamos abiertas. Mateo había insistido durante nuestro matrimonio en mantener todo ordenado, lo que básicamente significaba que él sabía exactamente cuánto ganábamos, cómo se gastaba, y que cada centavo debía pasar por sus manos o, como mínimo, por su vista. Lo disfrazaba de buena administración, pero en realidad era una forma elegante de tener el control económico absoluto. Aún así, por suerte, había una cuenta secundaria a la que yo tenía acceso y que él usaba menos, creyendo que no era relevante. Fui directamente a esa y, bajo el argumento de una posible actividad fraudulenta. Porque ya estaba harta de justificar cualquier decisión personal ante desconocidos que te piden que firmes 20 formularios para mover tu propio dinero, transferí toda la cantidad a una nueva cuenta a mi nombre. Cancelé todas las tarjetas adicionales, solicité la emisión de plásticos nuevos, y bloqueé cualquier movimiento que no viniera de mí. También desconecté todos los pagos automáticos de servicios que estaban a su nombre. Desde el gas hasta la suscripción a su estúpido servicio de streaming deportivo. Si quería seguir viendo partidos repetidos a medianoche como si fuera terapia emocional, tendría que pagarlos con su otra familia. Después pasé al tema más simbólico, sus cosas. Durante años había acumulado una colección absurda de vinilos que compraba con el pretexto de revivir la experiencia musical de verdad. Jamás entendí por qué necesitábamos un tocadiscos de gama alta, más de 200 carátulas apiladas y una repisa exclusiva que ocupaba media pared del estudio, pero como a mí nunca me molestaron sus caprichos, los dejé estar. Esta vez, no. Organicé todo por artista, tomé fotos de cada disco, abrí una cuenta anónima en una plataforma de coleccionistas y, uno a uno, empecé a venderlos. Los más valiosos se fueron en cuestión de horas. Con ese dinero pagué 6 meses por adelantado de un apartamento tipo estudio en un edificio cerca de mi oficina, donde no tuviera que ver sus camisas en el closet, ni sus zapatos en la entrada, ni sus papeles regados por la cocina con anotaciones de cosas que ya no me importaban. Empaqué mis libros, mis cuadernos, mis plantas, y una caja con cartas y fotos que no pensaba quemar, no porque las necesitara, sino porque me quería acordar de cada mentira como una advertencia de lo que nunca más iba a permitir. Mientras tanto, ella también se estaba moviendo. Me mantenía al tanto con mensajes cortos pero cargados de significado. Me dijo que ya había contactado a una abogada de familia, que estaba recopilando pruebas para formalizar la petición de reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia y custodia compartida supervisada. No quería que su hijo volviera a ver a Mateo si no era bajo las condiciones adecuadas. Me contó que, en el fondo, ya había sospechado desde hacía tiempo. Que él nunca quería sacarse fotos con el niño, que cada vez que iban al médico se inventaba alguna excusa para no ir, que evitaba eventos familiares y que tenía una obsesión con no dejar rastros digitales. Nunca se habían tomado una foto de pareja que él conservara en su celular. Siempre era ella quien tenía que insistir, siempre era él quien decía mejor no subas nada, no quiero problemas con clientes. A ella también la había hecho sentir culpable por desconfiar. También le había dicho que su forma de cuidar era más intensa porque había perdido mucho y no quería volver a fracasar. Qué coincidencia que usara las mismas frases conmigo. Como si tuviera un libreto ensayado, una fórmula para manipular. Nos escribíamos todas las noches, como si necesitáramos confirmar que todo esto era real. A veces solo nos mandábamos una palabra, otras veces hablábamos durante una hora entera sobre cómo había estado el día, sobre cómo cada una iba procesando la traición. No éramos amigas, no nos contábamos la vida con ligereza, pero había un respeto mutuo, una complicidad inesperada entre dos mujeres que se sabían iguales en el dolor,
pero distintas en lo que vendría después. Ella tenía un hijo, y su batalla era más delicada. Yo tenía una casa llena de recuerdos y el apellido de un hombre que ya no reconocía. Ninguna de las dos estaba dispuesta a permitir que él saliera de todo esto sin consecuencias. Y por eso comenzamos a diseñar, paso a paso, el momento exacto en que todo colapsaría. El detonante fue casi irónico. Un mensaje de texto en el que él me decía que su vuelo se retrasaría por una tormenta en Dallas. Me mandó incluso una captura del supuesto itinerario de vuelo con una línea de tiempo manipulada. Pero lo que no sabía era que, en ese momento, ella estaba viendo cómo su pick-up azul se estacionaba frente a su casa con un costal de carbón y una caja de cervezas. Que lo vio desde la ventana de la cocina montando un asador, jugando con su hijo en el jardín, mientras ella simulaba que no estaba. Me mandó una foto, luego otra. Y entonces todo encajó. Él seguía haciendo malabares con nuestros tiempos, creyendo que su circo podía durar para siempre. Lo hablamos esa misma noche. Ella me dijo, es ahora o nunca. Yo estuve de acuerdo. No podíamos dejar que él siguiera eligiendo en qué realidad quería vivir. Y mucho menos que pensara que aún tenía control sobre lo que íbamos a hacer con nuestras vidas. Así que comenzamos a preparar el cierre perfecto. Yo me ocuparía de dejar todo listo en la casa, su ropa, sus papeles, sus documentos fiscales, sus maletas. Haría que todo pareciera normal hasta el último segundo. Ella, por su parte, sacaría al niño por unos días y prepararía su propia casa para convertirse en una escena vacía, como si jamás lo hubiera habitado. Él se iría de viaje creyendo que regresaría a su mundo doble intacto, pero cuando volviera, no le quedaría nada. Ni un hogar que lo esperara. Ni una cama compartida. Ni una mentira que pudiera justificar todo lo que se le venía encima. Esta vez, no iba a haber margen para inventarse otra excusa. Íbamos a dejarlo solo, exactamente como merecía. Y apenas estaba empezando. Actualización 3. 2 semanas después, cuando Mateo creyó que su farsa seguía intacta y que la tormenta que se había inventado en Dallas le daría una vez más la coartada perfecta para desaparecer durante el fin de semana. Ambas supimos que había llegado el momento de ejecutar cada uno de los pasos que habíamos planeado con meticulosidad casi quirúrgica, aunque sin la frialdad de los estrategas. Lo nuestro no era cálculo, era convicción. Esa mañana él se despidió como siempre, dándome un beso apurado en la frente, tomando su maletín con aire de urgencia y asegurándome que el lunes estaría de regreso para cenar juntos. Me pidió que no lo molestara durante el vuelo porque necesitaba descansar, y que si no respondía, era porque la conexión desde el hotel era mala como siempre. Yo solo asentí, fingí preocupación, le dije que me mandara mensaje cuando aterrizara, y mientras lo veía salir por la puerta, supe que era la última vez que esa casa iba a oír su voz sin que se le revolviera la culpa. Apenas el ruido del motor se perdió en la calle, me puse en marcha. Ya tenía todo listo desde hacía días, pero faltaban los toques finales. Primero, empaqué mis últimas pertenencias, la cafetera que me había regalado mi hermana y que él odiaba porque hacía mucho ruido, mis libros, mis carpetas. Las fotos que aún quedaban enmarcadas sobre la mesa de noche y que yo había mantenido ahí solo por protocolo. También tomé los regalos que me hizo durante los años, no por nostalgia, sino porque no pensaba dejarle nada con valor emocional o económico. Luego, bajé las cajas al coche que había alquilado la noche anterior y las aseguré en el maletero. En el asiento del copiloto acomodé a Milo, nuestro perro, aunque en realidad siempre fue mío, y dejé abierta la puerta del garaje para no tener que regresar a abrirla cuando terminara todo. Volví a entrar una última vez, esta vez con otra caja, más simbólica. Era una caja de cartón grueso, donde guardé una carpeta que contenía todo el expediente que había armado con semanas de esfuerzo, estados de cuenta, facturas con fechas cruzadas. Impresiones de reservas de hotel bajo su nombre mientras supuestamente estaba en casa, fotos impresas con fechas y coordenadas, capturas de pantalla de conversaciones, correos electrónicos. Y hasta recibos de Uber en los que coincidía que se dirigía a la misma dirección de la otra casa. También añadí los resultados preliminares de la prueba de paternidad del niño, que la abogada de ella logró solicitar a través de una clínica local usando una muestra indirecta del cepillo de dientes que ella había conservado por pura sospecha. Todo apuntaba a lo que ya sabíamos.
Mateo tenía un hijo y jamás pensó que necesitaría asumirlo legalmente. Encima de esa carpeta puse las llaves de la casa. Las originales. Las de repuesto. Incluso la de la caja fuerte que él había instalado en el armario y donde, según él, guardábamos los documentos importantes. Pegué una nota breve: ya no queda nada que proteger. Cerré la caja, la dejé sobre la mesa del comedor, me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas, de que la alarma estuviera desactivada, porque si quería entrar sin explicación, no iba a darle el gusto de que la policía lo salvara del susto, y antes de salir, conecté la televisión a un canal con una lista de reproducción de jazz suave. La misma que él usaba cuando quería dar la impresión de que todo en su vida era paz y equilibrio. Cerré la puerta con cuidado. Sin drama. Sin temblores en las manos. No miré hacia atrás. Mientras yo hacía eso, ella cumplía con su parte. Había avisado a su hermana con anticipación. Esa mañana, recogió al niño del preescolar más temprano. Le dijo que se iban de mini vacaciones, le empacó juguetes, ropa y algunos de sus libros favoritos. No le explicó nada, pero se aseguró de no dejar rastro visible de su vida con Mateo. Guardó todas las fotos, desconectó el wifi de la casa, cerró las puertas con doble vuelta, y pegó un único papel escrito con rotulador grueso en la puerta principal: no vivas donde no puedes decir la verdad. Esa fue su forma de despedirse de él. Sencilla. Directa. Sin rencores teatrales, solo la contundencia que da el cansancio acumulado de años de mentiras. Nos encontramos esa misma noche en el pequeño hotel donde yo había alquilado una habitación doble con kitchenette. Era un lugar simple, lejos del centro, pero cómodo. Ella llegó con el niño dormido en el asiento trasero y los ojos hinchados por la falta de sueño. Yo ya tenía preparada una bandeja con comida para ambas, y una botella de vino barato pero suficiente para sellar lo que estábamos haciendo. No brindamos, no celebramos, solo nos sentamos en silencio. Nos miramos como se miran las cómplices después de un crimen moralmente justo. Ninguna de las dos quería hablar de él esa noche. Hablamos de otras cosas, de nuestros trabajos, de lo cansadas que estábamos, de lo raro que era encontrar un respiro entre tanto caos. Mientras tanto, él volaba en su mentira. O más bien, se paseaba en su camioneta por la ciudad como si su plan de vida siguiera firme. Porque para él, todo esto era rutina. Iba, venía, mentía, encubría, sonreía. Se creía invencible. Y por eso no tenía idea de que, al volver, su mundo no iba a estar ahí para esperarlo. Ni su cama, ni su hijo, ni su hogar de mentiras. Solo silencio. Solo ausencia. Solo las pruebas que le dejarían claro que todo había terminado, y que esta vez, no iba a tener a quien culpar, a quien manipular, a quien hacer sentir culpable. Esa noche dormimos con el corazón agitado, pero sin miedo. Porque sabíamos que, por primera vez, él no tenía el control. Y eso, después de tantos años, ya era más que suficiente para empezar a respirar. Actualización 4. Habían pasado exactamente 48 horas desde que ejecutamos el plan. Durante ese tiempo, el mundo siguió girando como si nada, pero para Mateo, que regresaba creyendo que todo estaba donde lo dejó, el impacto fue más que una sacudida, fue un derrumbe sin advertencia. Supimos que había llegado apenas comenzó a inundarnos el teléfono con llamadas, primero espaciadas, luego frenéticas. Yo tenía configurado su contacto en silencio y sin notificaciones, así que solo veía los registros cuando me daba la gana, y esa vez, esperé varias horas antes de revisar siquiera qué decía. Había mensajes de voz, textos escritos en mayúscula, otros con puntos suspensivos que delataban su desesperación, y un par de correos electrónicos donde alternaba entre una supuesta preocupación por mi bienestar y amenazas sutiles envueltas en frases como no tienes idea de lo que estás haciendo o esto no va a terminar bien si seguimos por ese camino. No respondí ninguno. Me limité a reenviarle desde un correo que ya había preparado con antelación una copia digital del documento de separación de bienes que mi abogado redactó semanas atrás, con mi firma ya incluida. Y un párrafo donde lo invitaba a dirigir cualquier duda legal a la firma de abogados que lo atendería gustosamente. Ni una sola palabra emocional.
Ni una sola línea que pudiera confundirlo o darle espacio a pensar que todavía tenía una entrada a mi vida. Solo hechos, documentos, y el peso de su propia mierda cayéndole encima. Ella hizo lo mismo. Pero con un golpe mucho más certero. Le envió un mensaje directo con una copia escaneada de la notificación judicial donde se le informaba oficialmente que debía comparecer a una audiencia de manutención. Reconocimiento de paternidad y establecimiento de régimen de visitas. El mensaje solo decía, tienes un hijo. Ahora vas a tener que responder como hombre. Y no, ya no puedes esconderte detrás de ningún viaje. Después de eso, lo bloqueó. Le entregó todo a su abogada. Y dejó que los papeles hablaran por ella. Al principio, él reaccionó con rabia. Supimos que había ido a la casa, a ambas, porque los mensajes empezaron a cambiar de tono. Primero dijo que todo era un malentendido, que no sabía qué estaba pasando, que tal vez alguien nos estaba manipulando, que eso no podía ser real. Luego pasó al discurso más clásico de los cobardes. Esto es un ataque injusto, como se atreven a destruir lo que teníamos. Alguien va a pagar por esto. Ninguno de los dos tuvo respuesta. No había necesidad. ¿Para qué discutir con alguien que durante años mintió con tanta calma que se había convencido de que merecía la tranquilidad de su doble vida sin consecuencias? Ese mismo día, una amiga en común, más suya que mía, pero que simpatizaba conmigo desde hacía tiempo, me escribió para contarme que él había ido a su oficina a pedir ayuda. Que había llegado con cara de desorientado, preguntando si yo le había contado algo raro, si estaba enojada, si estaba bien. Como si todo esto le hubiera llegado de sorpresa. Como si no llevara años jugando con los tiempos, las promesas, las camas. Ella, que sabía desde hace semanas lo que estaba ocurriendo porque yo misma le pedí apoyo legal a través de su esposo, que trabajaba con mi abogado, le respondió lo que solo alguien cansado puede decir sin filtro. Lo raro es que haya tardado tanto en estallar todo esto. Agradece que solo te dejaron sin casa y no en una cárcel. Me lo contó entre risas, pero también con esa mezcla de rabia y alivio que provocan los finales merecidos. A última hora de la tarde, él mandó su último intento de mensaje. No pedía perdón. No admitía culpa. Solo decía que necesitaba una explicación, que merecía saber por qué ambas habíamos decidido atacarlo al mismo tiempo, y que quería una oportunidad para aclararlo cara a cara. Pero ya no había nada que aclarar. Ni cara a cara, ni por teléfono, ni por carta. Porque él no merecía una explicación. Él ya la tenía. Solo que no le gustaba el espejo en el que ahora se reflejaba. No volví a contestarle. Ni entonces ni después. Bloqueé su número definitivamente. Cambié mi dirección postal en todos los registros. Cancelé su acceso a mi seguro médico, a las cuentas compartidas, a cualquier documento donde todavía figurara como contacto de emergencia. Cerré el capítulo como se cierran los contratos, por incumplimiento grave, sin posibilidad de reenganche. Al día siguiente, ella recibió una llamada del abogado de él. Quería negociar la manutención por fuera del tribunal y que se omitiera el trámite oficial de paternidad. Según él, no era necesario ponerlo todo por escrito. Ella se rió en la cara del tipo, literalmente, y le respondió que si Mateo hubiera querido hacer las cosas bien, habría empezado por no tener una segunda familia a escondidas. Que ahora no tenía voz, ni voto, ni poder de decisión. Que se limitara a comparecer ante la corte y a pagar lo que debía. El abogado no insistió. Sabía que el terreno que pisaban estaba podrido y que no tenía argumentos para defenderlo. Esa tarde, nos vimos de nuevo en el hotel. Ella había dejado al niño con su hermana para tener un momento de silencio. Yo le llevé una botella de vino decente y comida caliente. Nos sentamos en el balcón diminuto que daba a un estacionamiento, pero para nosotras era como una terraza privada con vista al alivio. No hablamos de él. Solo respiramos. Solo nos miramos sabiendo que, esta vez, él no había ganado. Ni con su voz baja. Ni con sus palabras calculadas. Ni con su pose de víctima. Estaba completamente solo. Legalmente arrinconado. Sin familia. Sin casa. Sin coartadas. Y esa noche dormimos mejor que nunca.
Porque el silencio que nos rodeaba no era incómodo, no era angustiante, no era sospechoso. Era el silencio de saber que, por fin, todo lo que habíamos callado se había dicho. Todo lo que él ocultó había salido a la luz. Y que ahora, por primera vez, él no podía hacer absolutamente nada para cambiarlo. Actualización final. Han pasado ya 4 meses desde el día en que Mateo regresó de su supuesto viaje de negocios y encontró el vacío más absoluto donde antes estaban sus mentiras acomodadas con tanto esmero. 4 meses desde que abrió la puerta y no encontró ni la ropa colgada, ni las luces encendidas, ni el olor a café por la mañana que tanto le gustaba presumir como si fuera producto de su vida perfecta. 4 meses desde que descubrió que todas las mujeres que sostenían sus ficciones habían decidido soltarlo al mismo tiempo. Y aún hoy, no hay un solo día en que no me sienta orgullosa de haber tenido el temple para no hundirme, para no rogar explicaciones, para no actuar desde la herida sino desde la decisión de no volver a permitir que nadie me hiciera dudar de lo que valgo. El proceso legal no fue corto, pero fue claro. En mi caso, el divorcio fue relativamente sencillo porque el acta de separación de bienes que redactamos lo dejaba sin margen para patalear. Él no quería negociar públicamente, no quería que los documentos hablaran por él, y mucho menos que alguien externo entendiera el nivel de podredumbre que había detrás de su fachada matrimonial. Aceptó los términos sin alegatos, firmó sin mirarme, y salió de la sala del juzgado con la misma postura que siempre adoptó cuando las cosas no salían como quería, hombros caídos, mandíbula apretada. Sin una sola palabra dirigida a mí. Yo, en cambio, fui con la frente en alto, acompañada por mi abogada, vestida con una sobriedad que no buscaba impactar sino cerrar ciclos. Llevaba mi carpeta en la mano como si fuera una extensión de mi voluntad. No temblé. No desvié la mirada. No lo odié. Lo que sentí fue una calma tan serena que me sorprendió a mí misma. En paralelo, ella llevó adelante su propio proceso. El reconocimiento de paternidad fue ratificado por el tribunal con los resultados del laboratorio en mano, y Mateo se vio obligado a comparecer para establecer la manutención. Los derechos de visita bajo supervisión y el pago retroactivo de ciertos gastos médicos y escolares. La cara que puso, según me contó ella, fue la de un hombre que no entendía cómo todo su pequeño reino se había convertido en escombros. Trató de negociar sin éxito. Trató de argumentar que siempre estuvo presente de alguna forma, y el juez lo calló con una frialdad que merecía desde hace años. Le dijeron que no importaban sus justificaciones, que lo que contaba era la responsabilidad incumplida. Se fue de ahí sabiendo que, al menos hasta que ese niño cumpliera 18 años, iba a tener que rendir cuentas cada mes, sin excusas ni escapatorias. Después de firmar, volví a mi nuevo apartamento. Un estudio pequeño pero cómodo, con ventanas que dan a un lago y donde el silencio no es tenso, sino pacífico. Milo duerme cerca de la puerta como si también hubiera entendido que ahora estamos seguros. Empecé a recuperar rutinas que había olvidado, leer en las noches sin esperar mensajes que me hicieran saltar, caminar sin tener que justificar a dónde voy, maquillarme solo porque sí. No para probar que no estaba provocando a nadie. Me reencontré con mis amigas, con mis proyectos personales, incluso retomé una clase de cerámica que había dejado años atrás porque, según Mateo, era una pérdida de tiempo para alguien que trabajaba a tiempo completo. Y ahora, cada vez que pienso en esas pequeñas cosas que me arrancó con sus exigencias envueltas en preocupación, me reafirmo en lo más importante: nadie que ame de verdad te encierra. Nadie que te valore de verdad te acusa de ser sospechosa por brillar. Ella también reconstruyó su mundo. Encontró un lugar más cerca del trabajo de su hermana, cambió al niño de escuela y comenzó a estudiar en las noches para completar un curso técnico que había postergado por cuidar a tiempo completo de su hijo. Dice que duerme mejor, que no se sobresalta con el sonido del motor de una camioneta parecida a la suya, que por fin puede responder llamadas sin miedo. Nos seguimos escribiendo, no con la frecuencia del principio, pero lo suficiente para saber que ninguna de las dos ha vuelto a tambalear. Nos encontramos un par de veces para tomar café, y en la última ocasión nos reímos de algo que nos habría parecido imposible meses atrás. Él nos hizo más fuertes, sin quererlo. Nos conectó a través del daño, pero esa conexión terminó siendo un salvavidas. Según su última notificación judicial, Mateo está viviendo en casa de un primo lejano, tratando de recuperar su empleo original porque la empresa donde trabajaba descubrió
gracias a una amable y anónima entrega de documentos, que usaba fondos corporativos para costear estadías en hoteles durante sus viajes de trabajo. No lo despidieron en público, pero dejaron de renovarle contratos y lo borraron de los directorios internos sin explicación. Él no dice nada, porque si hay algo que conserva es el miedo a que su imagen pública se deteriore aún más. Pero ya no importa. Porque ahora, por más que sonría, por más que intente parecer estable, hay un historial judicial, una demanda firme, una exesposa que no olvida y una madre de su hijo que no le permite esconderse. Y yo, desde este rincón nuevo que me he construido sola, cada vez que paso por la salida en la autopista que lleva hacia ese vecindario donde lo vi por primera vez con su otra familia, no siento rabia. Tampoco tristeza. Siento una lucidez limpia. Un recordatorio de lo ciega que estuve, pero también de lo despierta que estoy ahora. Y aunque sé que aún queda camino por recorrer, también sé que este capítulo se cerró sin gritos, sin ruegos, sin escenas. Se cerró con acciones. Con claridad. Con justicia. Y con la certeza absoluta de que, esta vez, no fui yo quien perdió una familia, fue él quien perdió la suya por completo. Por cobarde. Por mentiroso. Por no entender que las mentiras pueden comprarse tiempo, pero jamás respeto. Y menos aún, el derecho a seguir ocupando un lugar en la vida de alguien que ya no necesita permiso para sonreír.